Listo, jóvenes. Retomamos el taller de ejercicios correspondiente a lógica. Ahora nos toca el ejercicio número 1, nivel 3. En el ejercicio número 1, nivel 3, nos dan toda la operación lógica, ¿no? Y nos dicen además que toda esta operación lógica es equivalente a un valor veritativo falso, ¿verdad? Entonces, y nos piden hallar, en base a esta información, nos piden hallar los valores veritativos de las variables P, Q y R. Bueno, ustedes ya conocen el procedimiento. Tenemos que manejar uso de tablas de verdad de acuerdo a los conectores, ¿no? Manejo de tablas. En primer lugar, vamos a ir simplificando la expresión. Sabiendo, en primer lugar, que este valor falso depende de este conector, ¿verdad? Y ese conector es la condicional. Entonces me voy a mi tabla de verdad y digo cuál es la condición para que me salga falso. Según mi tabla de verdad, en la condicional me dice que para que salga falso, la primera componente tiene que ser verdadero y la segunda componente tiene que ser falso. Ahora sí, ya hice el primer paso. Ahora el siguiente paso es simplificar los signos de agrupación. Acá tengo un corchete y acá tengo otro corchete, ¿no? Dentro de ese corchete tengo un paréntesis. Ahora sí, voy a simplificar acá. Si simplifico este corchete, que va a depender de este conector, y ese conector es la conjunción. Y según mi tabla de verdad, en la conjunción, para que me salga verdadero, existe una condición: que la primera componente sea verdadera y la segunda componente sea también verdadera. Pero tengan cuidado, a estos valores, a estas variables se le antepone una negación. Entonces quiere decir, yo deduzco que para que me salga verdadero, R tiene que ser falso, ¿no? De acá deduzco que R tiene que ser falso porque está negado. Por lo consiguiente acá, en este paréntesis, yo deduzco que es verdadero, pero como está negado, entonces quiere decir que todo este paréntesis tiene que ser falso, ¿verdad? Ahora sí, en base a este valor, yo ya puedo determinar cuáles son los valores de P y Q. Entonces por acá voy a poner los valores de P y Q. Ahora sí, me voy a mi tabla de verdad. Ya saben que este conector es la condicional. Y según mi tabla de verdad, en la condicional solamente existe una condición para que salga falso: que la primera componente sea verdadero, en este caso P sea verdadero y Q sea falso. Ahí está. Entonces, en base a esto, yo ya puedo determinar los valores de P, Q y R, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, entonces los valores de R, ¿sí? Los valores de R son verdadero, falso y verdadero, ¿no? Entonces sería la alternativa verdadero, ¿sí? Entonces, los valores de P, Q y R en este orden, ¿no? P, Q y R son verdadero, falso y falso, ¿no? Entonces la alternativa A.
Listo. Ahora sí, procedemos a hacer el ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Nivel 3. Listo. Según el ejercicio número 2 del nivel 3, me dan esta operación lógica y me dicen que es equivalente a un valor veritativo verdadero, ¿no? Y ya saben la secuencia, ¿no? En base a este valor, yo voy a hallar los valores de las tres variables, ¿no? P, Q y S, ¿no? Y obviamente esos valores los voy a reemplazar en la otra expresión, ¿no? Pero por mientras vamos a resumir o vamos a hallar los valores de P, Q y S. Y de ahí vamos a reemplazar en las otras dos operaciones lógicas que nos dan. Ahora sí, ya saben que en este tipo de ejercicios tenemos que hacer uso de las tablas de verdad. Depende de los conectores, ¿no? Ahora sí, si nosotros analizamos, para que toda esta operación me salga verdadero, va a depender de este conector, ¿no? De este conector, que es la conjunción. En la conjunción existe una sola condición para que me salga verdadero, y esa condición es que la primera componente sea verdadera y la segunda componente también sea verdadera. Pero como está negado, entonces esto tiene que ser falso para que salga verdadero. Ahora sí, ya prácticamente hice el primer paso. Ahora sí vamos a proceder a hacer el siguiente paso. El segundo paso es, ¿verdad? Simplificar este paréntesis o este paréntesis. Pero este paréntesis no lo puedo simplificar porque existen dos condiciones para que me salga verdadero. Y de esas dos yo tengo que descartar una. Descarto una porque acá yo obtengo un valor fijo de Q. Esta condición va a depender de Q. Y Q acá no depende de otra condición, solamente depende de por sí sola, ¿no? Ahora sí, si nos regimos a este valor, que va a depender obviamente de este conector, y me voy a mi tabla de verdad, para que me salga falso, en la condicional, conector condicional, existe solamente una condición o una posibilidad, que la primera componente sea verdadera y la segunda sea falso. Entonces, acá yo obtengo o deduzco que Q tiene que ser verdadero y S tiene que ser falso. Q tiene que ser verdadero y S tiene que ser falso. Ahora sí, como ya simplifiqué este paréntesis, me voy a simplificar este paréntesis porque me falta ya el valor de P. Ahora sí, me voy al valor de P. Según mi tabla de verdad, ya saben que este conector es la disyunción fuerte. Existen dos condiciones para que me salga verdadero. Y esas condiciones son, ¿sí?, que la primera componente sea verdadera y la segunda falsa, ¿verdad? O la primera sea falsa y la segunda verdadera. Esa es la condición. Pero como ya sé que Q es verdadero, ya sé que Q es verdadero, entonces deduzco que P es falso. P es falso. P tiene que ser falso. P tiene que ser falso. Entonces ya obtuve los tres valores de las tres variables, de las tres proposiciones.
Ahora sí, me voy a reemplazar esos valores en las siguientes operaciones lógicas. La primera operación me dicen que es S y R. Entonces, condicional P o S, disyunción débil, ¿sí? P o S. Ahora sí, esta es la primera expresión, ¿no? O la primera operación para reemplazar los valores. A, voy a llamarle A. Ahora sí, reemplazo los valores. Vamos a reemplazar los valores. Voy a poner acá. Entonces, S, según el valor de S, es falso. Falso. Y R. Vamos a ver. Como R no figura en la expresión, pero R no depende de sí mismo, sino va a depender de otro. Por eso voy a ponerle el signo de interrogación. Todavía no definimos cuánto es el valor total de este paréntesis. Ahora sí vamos a este paréntesis P, según P vale falso, este es falso, y S es falso. Según mi tabla de verdad, en la disyunción débil, ¿sí? Falso, falso me da falso. Bajo este conector. Ahora sí, si ustedes se dan cuenta, no depende, o mejor dicho, no importa el valor de R, porque siempre toda esta condición siempre va a ser verdadera. Porque la segunda componente, según la condicional, es falso. Y siempre esto me va a dar falso. Entonces no depende de R. Por ende, acá induzco que esto tiene que ser verdadero. ¿Sí? Porque si la segunda componente es falso, siempre va a ser falso el resultado final. Entonces, por ende, esto tiene que ser verdadero. ¿No? Entonces, la primera operación, su valor final es falso. Vamos a ir a la segunda. Vamos a la segunda operación. Dice que es, ponle B, acá dice que es P o S débil, ¿sí? No, perdón. S, entonces Q, S, entonces Q, disyunción fuerte, ¿sí? P o S, disyunción débil. Ahora sí, vamos a resolver. S es falso, Q es verdadero. Según mi tabla de verdad de la condicional falso verdadero, eso me tiene que dar verdadero. Bajo este conector, disyunción fuerte, ya saben que este es el símbolo de la disyunción fuerte. P, que vale falso, este valor de F es falso, y S es falso. Me voy a la disyunción débil. Según mi tabla, falso con falso también tiene que dar falso. Ahora sí, me voy a mi tabla de la disyunción fuerte y digo verdadero o falso, ¿qué me tiene que dar? Verdadero o falso, eso tiene que ser verdadero. Entonces el resultado final es verdadero. Entonces la alternativa correcta es, ¿sí?, la alternativa D, falso verdadero. ¿Sí? Falso
verdadero. Alternativa D. Listo, jóvenes. Procedemos a hacer el ejercicio número 3. No se olviden que esto fue el ejercicio número 2. Esto fue el ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Ahora sí, borramos y procedemos al ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Esta es la operación A y esta es la operación B. Muy bien. Entonces, me dan estas dos operaciones, ¿no? Donde me dicen cuál de las siguientes proposiciones, ¿sí?, de estas operaciones son tautológicas. Tenemos que comprobar cuál de estas proposiciones o de estas operaciones siempre va a ser tautológica. Hemos dicho, jóvenes, que para que sea tautológica, la matriz principal tiene que tener valores verdaderos, ¿no? Listo. Pero en este caso, en este tipo de ejercicios, no es necesario hacer una matriz o una tabla de verdad. Solamente se da valores alternos a las dos variables y reemplazamos en la expresión. Y si nos sale verdadero, quiere decir que esta expresión, cualquier valor que tome,
siempre va a ser tautológico, si es que me sale verdadero. Listo. Si nos damos cuenta, en la primera expresión tenemos dos variables, P y Q. P y Q. Vamos a ver valores alternos. El P puede ser verdadero o falso. Q también puede ser verdadero o falso. ¿Verdad? Entonces los valores de P y Q, yo voy a tomar, por ejemplo, voy a decir, ¿no?, un valor alterno de P. Voy a decir que mi P sea cualquiera, puede ser verdadero o falso. Voy a tomar falso. Y Q, voy a decir que es verdadero. ¿No? Son valores alternos. Ustedes también pueden tomar cualquier valor, ¿no? Puede ser falso, falso, verdadero, verdadero, ¿no? O falso, verdadero, o verdadero, falso. En el caso mío, yo voy a tomar falso y verdadero. Si estos valores los reemplazo en la expresión y si el resultado final de toda la expresión me sale verdadero, entonces está comprobado que es una expresión tautológica. Ahora sí, vamos a reemplazar los valores, ¿no? Entonces, P es falso y Q es verdadero. Por acá voy a poner P es falso y Q es verdadero. Ahora sí, vamos a reemplazar en toda la expresión u operación lógica. Ya saben que de aquí en adelante ya es manejo de tablas. Ahora sí, vamos a reemplazar. P es falso. P es falso. Q es verdadero. En la conjunción falso-verdadero, eso me tiene que dar falso, ¿verdad? Falso. Falso. Ahora sí, bajo este símbolo, que es la disyunción de reemplazo P, que es falso, P, que es falso, Q, que es verdadero, ¿sí? En la disyunción débil, falso-verdadero, ¿qué me tiene que dar? Según mi tabla, ¿sí? En la disyunción débil, falso-verdadero, eso tiene que ser verdadero. ¿Sí? Falso, verdadero, verdadero. Entonces todo esto vale verdadero, ¿no?, según la tabla. Pero como está negado, en conclusión, todo esto tiene que ser falso. Está negado. P o Q vale verdadero, pero como está negado, falso. Ahora sí, simplifico todo este corchete. Digo, falso o falso, disyunción débil, ¿qué tiene que dar? Falso, falso, eso tiene que dar falso. Eso tiene que dar falso. Ahora sí, este valor va a depender de este conector, que es la conjunción. Ahora sí, simplifico este paréntesis. Q es verdadero. Q es verdadero y P es falso. Verdadero o falso, esa es la disyunción débil. Disyunción débil, verdadero o falso, eso da verdadero. Eso da verdadero. ¿Sí? Ahora sí, finalmente obtengo falso y verdadero, ¿qué da? Falso y verdadero, ¿qué da? Esa es la conjunción. Falso y verdadero, eso tiene que dar falso. Eso tiene que dar falso. ¿Sí? Falso. Ahora sí, entonces, deduzco que la primera expresión no es tautológica, porque el valor final es falso y tiene que ser verdadero para que sea o cumpla la condición tautológica. Vamos a reemplazar en la otra expresión, ¿verdad? Vamos a simplificar. Vamos a simplificar. P, que es falso, P, que es falso, Q, que es verdadero. Falso, verdadero,
eso me tiene que dar verdadero. Bajo esta condición, conjunción, la conjunción, negación de P. P está negado, entonces quiere decir que esto es verdadero. Verdadero. Q es verdadero. Y verdadero, entonces verdadero, eso tiene que dar verdadero, ¿no? Verdadero. Esto es verdadero. Ahora sí, verdadero y verdadero, finalmente esto me da verdadero. Entonces, el valor final de todo este corchete es verdadero. Obviamente, falta simplificar toda esta expresión, ¿no? Este ya es, con este conector, que es la disjunción débil. O débil. Q que vale verdadero. P que vale falso. Verdadero o falso, esto da verdadero. Según mi tabla, verdadero o falso da verdadero, ¿no? Débil, verdadero o falso, esto da verdadero. Ahora sí, verdadero o verdadero, finalmente esto da verdadero. Ahora sí, ¿verdad? Verdadero o verdadero da verdadero. No, este es el valor de todo este llaves. De todo este llaves, este es el valor final. Que va a depender, lo voy a enlazar con este conector bicondicional, sí, solo sí. ¿Sí? Ahora sí, negación de P. P es falso, está negado, entonces esto es verdadero. Y negación de Q. Q es verdadero, entonces esto es falso. Ahora sí, verdadero y falso, esto tiene que ser falso. Ahora sí, finalmente, verdadero, sí, solo sí, falso, en la bicondicional, verdadero, sí, solo sí, falso, esto tiene que ser falso. Entonces, las dos expresiones no son tautológicas, ¿no? Hemos comprobado que las dos operaciones salen falsos. Cualquier valor que le den a las variables, entonces concluye que ninguna es, ¿no? Entonces la alternativa D, ninguno. Tienen que ser verdaderos para que salga, ¿no? Tautológico. En caso contrario, estas serían contradictorias. Cuando cualquier valor que le dé siempre va a ser falso, ¿no? Entonces ninguno, ¿no? Ahora sí, pregunta número 4. En la pregunta número 4 ya tenemos que plantear, ¿no? Aplicar conceptos matemáticos, ¿no? Tenemos que aplicar conceptos matemáticos, ¿no? Se acabó el programa. Ejercicio número 4, nivel 3.
Listo, jóvenes. En el ejercicio número 4, ¿no?, ya tenemos que aplicar algunos conceptos matemáticos, ¿no?, o recordar algunos conceptos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, en la proposición A de la pregunta número 4 dice: si 2 más 3 es igual a 7, entonces 5 más 5 es igual a 10. Entonces, toda esta proposición lo voy a expresar de la siguiente manera. Yo voy a decir 2 más 3 es igual a 7, esto es falso. Falso. Condicional. 5 más 5 es igual a 10, esto es verdadero. Por ende, la primera proposición, ¿sí?, falso. Entonces verdadero, esto es verdadero. La siguiente, negación. No es verdad, dice, no es verdad, una negación, que 3 más 3 es igual a 7. 3 más 3 es igual a 7, esto es falso. Falso. Sí, solo sí. 4 más 4 es igual a 10, falso. Entonces, esto es lo mismo que decir negación de falso, verdadero. Sí, solo sí, falso. Por ende, me voy a mi tabla, digo, en la bicondicional, verdadero, falso, tienen que dar falso. Entonces la segunda proposición es falsa. La tercera, no es cierto que París esté en Francia. París sí pertenece a Francia. Entonces, esto es negación de verdadero, ¿no? No es cierto, dice acá en la proposición C, o es falso, que es una negación, que París esté en Francia. Esto es verdadero, pero como está negado, ¿no? Ahora sí. Entonces, Lima está en Colombia. Esta proposición es falsa. Lima no está en Colombia, es falso. Por ende, negación de verdadero, falso. Y falso, entonces falso, eso tiene que ser verdadero, ¿no? Verdadero. La última proposición dice: no es cierto, es una negación, que 1 más 1 es igual a 3. Entonces es lo mismo que decir, no es cierto que 1 más 1 es igual a 3. 1 más 1 es igual a 3, esto es falso. O disyunción fuerte, ¿sí? 2 más 1 es igual a 3, esto es verdadero. Esto es verdadero. Entonces esto quedaría negación de falso, verdadero, disyunción fuerte, verdadero. Entonces, verdadero o verdadero, disyunción fuerte, ¿sí?, eso tiene que ser falso, ¿no? Esto es falso. Ahora sí, el resultado final en el orden A, B, C, D sería verdadero, falso, ¿sí?, verdadero y falso, ¿no? Esa sería la respuesta. Entonces sería la alternativa correcta, es la B. Alternativa B. Verdadero, falso, verdadero, falso. Listo, muchachos, procedemos a resolver el nivel 4.